Hola, este será el primero de varios videos acerca de herramientas de la calidad. Empezaremos por definir qué es el diagrama de dispersión. Veremos el uso, su utilidad y cómo interpretarlo. Antes de nada, tenemos que conocer dos conceptos muy interesantes acerca de esta herramienta. El primero, un diagrama de dispersión revela si existe una relación entre dos variables. ¿Qué se entiende por esto? Es decir, si yo veo que mis ventas van disminuyendo, esto se puede atribuir a diferentes factores, algunos de los cuales pueden ser un mal manejo de herramientas y las máquinas, o también puede ser una mala empleabilidad por parte de mis trabajadores. Para saber qué factor está relacionado con mi problema, tengo que usar el diagrama de dispersión, el cual me revelará si existe una relación entre mi problema o alguno de los factores que encontré. Siguiente concepto. Describe en qué consiste esa relación. También puede ser conocido como saber cuál es la naturaleza de la relación. Es decir, si una variable sube, la otra variable subirá o bajará. A continuación, veremos algunos ejemplos para que esto sea un poco más fácil de entender y tengamos un mayor panorama acerca de lo que estamos hablando. A continuación tenemos dos gráficos. En la parte izquierda una tabla y en la parte derecha un gráfico estadístico, que comúnmente viene a ser conocido como diagrama de dispersión. Podemos identificar las siguientes características: que en un diagrama de dispersión consta de dos variables, la primera en este caso con salario y la segunda consumo. Cabe resaltar que una de las variables está en el eje X o eje horizontal y la otra variable en el eje Y o eje vertical. También viene a ser definida por puntos, como los que vemos aquí. Ahora bien, para pasar a interpretar los datos, pasaremos a usar la tabla de la parte izquierda. Como podemos observar, consta de dos columnas. En la primera columna tenemos salario y en la segunda columna tenemos consumo, que son las variables que tenemos aquí y aquí. En la columna 1, que es salario, nos dice que tenemos valor de 20 y en la segunda columna, que es consumo, un valor de 15, que se puede interpretar de la siguiente forma. Si yo tengo un salario de 20, que puede ser 20 soles, 20 dólares o 20 pesos, yo consumiré un valor de 15, que viene a ser 15 soles, 15 dólares o 15 pesos. Es importante resaltar también que este gráfico se sacó de una pequeña encuesta. Ustedes pueden sacar sus datos de cualquier técnica de recolección de datos que puedan conocer. En este caso yo lo saqué de una encuesta. Continuando, tenemos que en la siguiente fila tenemos que con un valor de 30, un salario de 30, obtendremos un consumo de 28. Ahora bien, si pasamos estos datos al siguiente gráfico estadístico, podemos observar que si tengo un salario de 20, tendré un consumo de 15. Si tengo un salario de 20, tendré un consumo de 15. Si tengo un salario de 40, tendré un consumo de 37. Si tengo un salario de 40, tendré un consumo de 37. Es entonces que vamos ubicando los puntos y obtendremos un gráfico así. Entonces, podemos observar que existe un patrón ascendente. Entonces podemos interpretarlo de la siguiente forma. El patrón formado por los puntos muestra que si el ingreso aumenta, el consumo también lo hace, lo cual es cierto. Si el ingreso aumenta, que viene a ser en este caso de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80 y de 80 a 100, mi consumo va a ir aumentando, de 20 a 40 y de 40 a 100.
entonces podemos ver que sí existe relación. En el siguiente ejemplo, tenemos dos variables diferentes que en el primer ejemplo. En este caso, precio de artefacto y ventas. Podemos interpretar entonces de manera directa. Si tengo un precio de artefacto de 20, que como ya he mencionado antes, puede ser 20 soles, 20 dólares o 20 pesos, habrá un número de ventas de 100. Si tengo un precio de artefacto de 20, habrá un número de ventas de 100. Ahora bien, si tengo con un precio de artefacto de 50, tendré 63 número de ventas. Entonces, con 50, que más o menos puede estar aquí, que con un precio de 50, mi número de ventas va a ser 63. Si con un precio de artefacto de 90, mi número de ventas va a ser 15, si con un número o con un precio de artefacto de 90, que más o menos será por acá, tendremos que será un valor de 15 el que tendremos de ventas. Una vez ubicados los puntos en la gráfica, podemos darnos cuenta que en este caso viene a ser un poco diferente que en el primer ejemplo. En este caso tenemos, si en el primer ejemplo era hacia arriba, en el segundo ejemplo vemos que tiende hacia abajo. Y viene a ser interpretado de la siguiente forma. Si el precio aumenta, las ventas van a disminuir. Es decir, el patrón formado por los puntos muestra que si el precio de un determinado artefacto aumenta, las ventas van a disminuir. Entonces existe una relación. Lo cual podemos extrapolar al siguiente en la vida real. Si tenemos que el precio de un producto que nosotros queremos va aumentando, obviamente el número de ventas va a disminuir. Caso contrario, que si si el precio del artefacto tiende a bajar, el número de ventas va a subir. En el siguiente ejemplo, tenemos como variables al número de empleados recibidos y el número de unidades vendidas. En este caso, tengo que ser un poco más específico con la pregunta. Para eso voy a mostrar un caso de la vida real. Si tengo que en mi empresa o en una empresa por la que estoy trabajando, el número de unidades vendidas se ha reducido totalmente y yo tengo como idea o como una sospecha que causa de esto puede ser el número de empleados recibidos, y para estar seguro tendría que usar mi diagrama de dispersión, ya que este diagrama me mostrará la relación que puede existir entre ambas variables. Ahora bien, después de usar una técnica de recolección de datos, la cual me va a distribuir la siguiente tabla, puedo ver que con un número de empleados recibidos de 2, obtendré un número de unidades vendidas de 38, que con un número de empleados de 2 recibidos, obtendré 38 unidades vendidas, que más o menos estaría el punto por aquí. Ahora bien, con un número de empleados recibidos de 10, obtendré 34 unidades vendidas, que con un número de 10 empleados recibidos, tendré 34 unidades vendidas. También que con un número de 18 empleados recibidos, obtendré 21 unidades vendidas, que con 18, que más o menos puede estar por acá, obtendré 21 unidades vendidas. Una vez ubicados todos los puntos, notamos que a diferencia del primer ejemplo, en el cual había un patrón hacia arriba, o el segundo ejemplo, había un patrón hacia abajo, en este caso es muy difícil ubicar el patrón, si es que lo hubiera, ya que está muy desordenado.
Entonces, ¿cómo interpretamos un gráfico así? El patrón formado por los puntos muestra que el número de empleados recibidos y el número de unidades vendidas no están estrechamente relacionados. O es decir, que no existe necesariamente una relación. Bueno, cabe resaltar algunos casos también. En el caso de que tuviéramos un punto, me imagino, por acá, o otro punto por aquí, lejos de todo este patrón, vemos que aunque tuviéramos puntos por acá, o uno por acá, u otro por acá, no afecta la gráfica, ya que la gráfica sigue tendiendo hacia abajo. Entonces, solo tenemos en cuenta el patrón, aunque hubiera uno o dos puntos por acá o por acá. Bien, hasta este punto espero que se haya entendido todo el tema de el diagrama de dispersión. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartir. Si tienes algún tema que quieres que suba, puede ser cualquier tema, de cualquier campo, o tienes algunas preguntas, escríbeme a mi blog o déjalas en la caja de comentarios. Te responderé lo más rápido posible. Dejaré los datos de mi Twitter y también de mi blog en la descripción del video. Muchas gracias.